y que va a tener consecuencias jurídicas y seguramente políticas también luego del 4 de marzo de este año, que es la fecha que la Corte ha señalado para que Perú presente ese informe, ¿no? Estamos en la comunicación para hablar sobre ese tema con Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Doctor Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Estimado amigo, buenos días. Un feliz año para usted, para sus oyentes. Que el 24 sea mejor que el 23. Ojalá. Bien, doctor Rivera, ¿cuál es la postura suya, su opinión respecto a esta acción del ministro de Justicia, pedir las copias certificadas de la decisión al Tribunal Constitucional, pero para que pueda fundamentar su respuesta ante la comisión? Porque para ellos, o para el gobierno, o para el ministro de Justicia, el tema indulto a Fujimori y es un caso cerrado, que no hay vuelta atrás. Sí, en realidad no es un caso cerrado, ¿no? De hecho, las propias palabras del ministro, en el sentido de que debe preparar un informe que debe remitir a la Corte Interamericana, significa que el caso no está cerrado, significa que hay un procedimiento que está en curso, y ese procedimiento es el de supervisión de cumplimiento que la Corte Interamericana ha abierto para tal efecto, ¿no? Hay un plazo legal que la Corte ha establecido, que es el 4 de marzo de este año, y el Estado está obligado a dar cuenta de las razones legales o jurídicas de por qué incumplió los mandatos de la Corte Interamericana y decidió liberar al señor Fujimori, a pesar de que eso significaba un claro incumplimiento de las disposiciones que la Corte había venido emitiendo desde el año 2018, el año 2022 y más recientemente en las decisiones que la propia presidencia de la Corte Interamericana había hecho llegar el día previo a la liberación del señor Fujimori. Es decir, y eso es lo que más recientemente se conoció en términos de derecho internacional como que Perú se había colocado en una posición de desacato, de acuerdo a las reglas del derecho internacional, ¿no? Doctor Rivera, pero le quiero un poco citar a lo que dijo el ministro de Justicia en otro medio de comunicación. Él dijo lo siguiente: vamos a responder con las armas del derecho nacional e internacional y vamos a explicar las razones del Estado peruano por las cuales hemos tomado la decisión que se ha adoptado. Creemos que esas decisiones están ajustadas a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales. Seguidamente menciona: tenemos plazo hasta el 4 de marzo de 2024 para expresar la respuesta. Todo este mecanismo de pedir información referente a la petición de información que le hizo el Tribunal Constitucional, que no era para revisar la decisión del gobierno, sino solamente, dijo él, este mecanismo de pedir información es solo con el propósito para tener los elementos de juicio para responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ergo, el gobierno no va a retroceder en esa decisión de abrirle las puertas de la cárcel a Alberto Fujimori. Sí, de hecho, me parece que el mensaje más político que legal que envía el ministro es que efectivamente el Ejecutivo, el Estado peruano no va a variar de posición. Me parece que eso nos queda absolutamente claro, ¿no? Creo que sí hay que hacer un análisis respecto de la naturaleza o la envergadura de la respuesta que ha dado ayer el ministro, ¿no? Efectivamente, más allá de que se afirme de que el procedimiento en el Perú está cerrado, en realidad estamos no ante un procedimiento de derecho interno, sino un procedimiento de derecho internacional. Y eso se rige por la Convención Americana, por el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso da cuenta de que hay un procedimiento jurisdiccional que está completamente abierto y que va a tener consecuencias jurídicas y seguramente políticas también luego del 4 de marzo de este año, que es la fecha que la Corte ha señalado para que Perú presente ese informe, ¿no? Ahora, sí es un dato muy importante cuando escucho al ministro decir que va a responder con las armas del derecho y que en base a la Constitución y a los tratados internacionales. En realidad me gustaría saber exactamente qué cosa es lo que va a señalar el Estado, porque la Corte en su última resolución me parece que es lo suficientemente explicativa y didáctica en el sentido de que Perú ha vulnerado una regla no solamente de las sentencias que la Corte Interamericana venía emitiendo de los últimos 30 años, sino un principio general de derecho internacional vigente por lo menos hace más de 100 años a nivel internacional,
que es justamente el principio de que los estados firman los tratados bajo un principio de confianza y se auto-obligan y autosometen al cumplimiento de esas decisiones, más aún si se trata de órganos jurisdiccionales que son órganos de tratados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, ese argumento de que primero leo mi Constitución y de ahí veo los tratados, en realidad eso no corresponde en procedimientos internacionales, porque hay un principio que establece, y además está consagrado en la Convención de Viena del año 69, que los estados no pueden oponer disposiciones de derecho interno frente a disposiciones del derecho internacional. Y me parece que acá estamos en una circunstancia que justamente niega ese principio de derecho internacional. Por eso digo, me gustaría saber cuál es la alegación que el ministro, reitero lo que dijo el ministro, y voy a citar textualmente para que no se note como interpretación mía. Él dijo, abro comillas, creemos que esta decisión es, la de liberar a Alberto Fujimori, creemos que esas decisiones están ajustadas a la Constitución, en primer término, a la ley, en segundo, y a los tratados internacionales. En la lógica, en la percepción del gobierno, no se ha vulnerado ningún tratado internacional, ninguna convención, nada. O sea, todo está ceñido de acuerdo a la ley. Sí, justamente cuando se habla de normas tan complejas como una constitución o una convención, hay que analizarlas de manera más detenida, ¿no? Porque yo me imagino que el ministro está leyendo el artículo 118 de la Constitución, que dice que el presidente otorga indultos, pero yo también podría leer el artículo 205 de la Constitución, que dice que podemos acudir a instancias supranacionales. Por lo tanto, la propia Constitución está habilitando la jurisdicción supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál norma escoge el ministro? ¿La del 118 o la del 205? Pero además, ¿qué norma internacional va a alegar el Estado peruano? Las normas internacionales en realidad son meridianamente claras en el sentido que te menciono, que la Convención de Viena establece que no se puede oponer normas de derecho interno frente a disposiciones de derecho internacional. No se puede romper la buena fe con la que se ha suscrito un tratado internacional. No se puede desconocer decisiones de un tribunal internacional. Por eso la Corte dice Perú está en desacato. Por lo tanto, yo veo poco probable de que más allá de un argumento de derecho interno que podrían sustentar los representantes del Estado peruano, no van a tener absolutamente ningún argumento de derecho internacional. Y aquí la discusión no es solamente si es que utilizo mi ley o mi constitución interna, sino va a ser una discusión de derecho internacional. Doctor Rivera. El Estado simplemente no va a tener ningún argumento. Doctor Rivera, todo ese debate gira en torno a la exigencia de que Alberto Fujimori regrese a prisión. Y la otra postura es que permanezca en su casa ya con el indulto finalmente otorgado. Pero ¿bajo qué mecanismo? O le cambio la pregunta. ¿Cómo podría Alberto Fujimori volver a prisión? ¿Quién podría determinar que Alberto Fujimori regrese a prisión? Si el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, hace el control de la norma, hace el control constitucional y ya dijo que el indulto ha sido bien dado y por lo tanto este mismo se tiene que restituir. Y el gobierno tomó esa resolución del Tribunal Constitucional y dijo perfecto que le abran las puertas al señor Alberto Fujimori. Y el ministro de Justicia dice que van a explicar y defender esa postura. Entonces, ¿quién podría o bajo qué mecanismo podrían devolver a Fujimori a prisión? Sí, ese es el debate. Yo creo que tú has graficado perfectamente la fotografía del momento en el que nos encontramos. Hay una abierta confrontación entre lo dispuesto por órganos jurisdiccionales y el Poder Ejecutivo peruano frente a lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese me parece que es la circunstancia que encontramos en ese momento, ¿no? Me parece que los mecanismos van a ser determinados por la Corte Interamericana. Esa es la impresión que yo tengo, porque justamente la Corte le está pidiendo al Estado peruano un informe, luego de haberle recordado qué normas de derecho internacional ha vulnerado, y está llamando a un procedimiento de supervisión que ya se ha iniciado. Luego de ese informe, yo estoy completamente seguro que la Corte va a llamar a una audiencia de supervisión para verificar si es que el Estado ha cambiado de posición o para verificar la posición que puedan tener
la Comisión Interamericana, que también es parte en este procedimiento, y los representantes de los agraviados, que en este caso seríamos nosotros. Y en esa audiencia seguramente se va a discutir el contenido del informe del Estado peruano, ¿no es cierto?, que es el que ha tomado la decisión de vulnerar esas normas de derecho internacional. Y luego de esa audiencia, la Corte seguramente va a emitir una nueva resolución de supervisión, ya no tanto recordándole al Estado qué normas de derecho internacional ha vulnerado o ha violentado, sino seguramente abriendo un camino en la vía jurisdiccional interna. La Corte no puede disponer que Fujimori o cualquier persona vayan a prisión, porque la Corte no juzga responsabilidades. Y por eso la pregunta es, ¿quién podría disponer que Alberto Fujimori regrese a prisión? Si el gobierno dice que no se va a mover de la decisión. Sí, eso me parece que hay que tenerlo sumamente claro. La Corte no va a disponer que el señor Alberto Fujimori vuelva a prisión. La Corte seguramente, en términos del contenido de sus propias resoluciones, lo que va a emitir es una resolución en la que diga que se anulen las disposiciones de derecho interno que vulneren el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido en los casos de Los Altos y La Cantuta. Y eso va a significar lo que más o menos ocurrió en el año 2018, es decir, que se encuentre una vía jurisdiccional en la vía interna para dar cumplimiento a esa resolución de la Corte Interamericana, que podría ser la vía constitucional, que podría ser una acción de nulidad en el propio Tribunal Constitucional, o que podría ser otra acción a nivel de la jurisdicción penal. Me parece que eso va a ser decidido luego de la audiencia que emita la Corte, pero yo estoy completamente seguro que la Corte, además, en una situación tan grave como la que se ha puesto el Estado peruano, no podría dejar permitir que un Estado genere un incumplimiento de esta naturaleza y que no opte la Corte por establecer y hacer desarrollar en la vía interna mecanismos jurisdiccionales para dar un cumplimiento efectivo a sus disposiciones. En realidad eso haría, creo yo, cualquier tribunal internacional de cualquier parte del mundo, ¿no? Bien, doctor Rivera, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.